Bueno, y en una jornada nuevamente maratónica, la Cámara de Diputados despachó las partidas de educación y defensa del presupuesto 2025, dos de los puntos que se transformaron o se han transformado en los más críticos. El ministro Nicolás Cataldo tuvo que intervenir para calmar en algún momento los ánimos, aclarando que no se va a suspender el sistema de admisión escolar, mientras que en defensa las controversias de días anteriores finalmente se disiparon con la ministra Maya Fernández en sala. Atento a todo esto, seguido Juan Espinosa. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días. Hola, Juan, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. 12 grados a esta hora en Viña del Mar, Valparaíso, cielos nubladitos, aunque eso sí, al mediodía ya debería empezar a abrirse un poco el cielo desde la costa. Donde no se abre el cielo es en el trabajo del presupuesto. Una jornada igual de tensa que las anteriores. La Cámara ha seguido con el debate marcado por la gran cantidad de parlamentarios inscritos para tomar la palabra antes de votar las partidas por separado, las polémicas que se han generado durante el día, que el diputado tal se hace la trenza del pelo en medio de la sesión, discusiones, interrupciones, se cortó el internet ayer, una situación particularmente compleja y con muy poco avance todavía. Lo más destacado del día de ayer fue la partida de educación. Se tramitó durante 7 horas para poder ser aprobada a pesar del rechazo de aspectos sumamente importantes, los recursos administrativos para prácticamente todos los servicios locales de educación pública, la aprobación de indicaciones como por ejemplo una presentada por el gobierno que establece que los estudiantes de tercero y cuarto medio sancionados por hechos violentos, la ley Aula Segura, van a perder la gratuidad durante el primer año de estudios superiores, y la segunda presentada por la oposición que dejó suspendido para el año 2025-2026 el funcionamiento del sistema de admisión escolar, en algo que abre otro escenario, porque en el fondo no hay una propuesta para reemplazar el sistema de admisión escolar. Desde la oposición, un sector dice, esto es una medida desesperada para que el gobierno tome nota. Vamos a escuchar las palabras del diputado Diego Chalper de Renovación Nacional y de la diputada Alejandra Plasencia del Partido Comunista. Nosotros entendemos que nadie aquí aspira a un sistema de admisión que pase a la subjetividad. Como este trámite está recién empezando, ¿qué hemos querido hacer aquí? Hacer un llamado y un emplazamiento al ministro de Hacienda y al ministro de Educación a hacerse cargo del drama de centenares de padres. La derecha lo que hace es utilizar la votación del presupuesto para usar un punto político que perjudica a las familias de nuestro país. Eso no es fortalecer la educación pública, eso no es ser responsable con las familias de nuestro país. El problema de todo esto es que, aunque no lo parezca, la gente sigue el debate del presupuesto, sigue las informaciones que vamos compartiendo los medios de comunicación a través de las plataformas oficiales, de las redes sociales. Y claro, cuando empezó a salir esta información de que se aprobaba la suspensión del SAE, mucha gente empezó muy preocupada de decir, oye, pero yo estoy en el proceso complementario, oye, pero ¿qué va a pasar con el cupo de mi hijo, de mi pupilo? ¿Qué es lo que va a pasar finalmente dentro del sistema? A tal punto que tuvo que salir el ministro de Educación desde Santiago en una grabación desde su oficina a calmar las aguas y a aclarar el escenario en materia del sistema de admisión. Escuchamos al ministro Nicolás Cataldo. Queremos informar a las comunidades educativas que esta votación no suspende ni pone en riesgo el proceso que hoy está en curso para la admisión escolar 2025, en ninguno de sus periodos. Queremos transmitir tranquilidad a las y los apoderados que ya cuentan con un cupo asignado y reafirmar que el proceso continuará su curso en los plazos establecidos, ya sea para el periodo complementario de postulación, así como también el proceso de matrícula. Claro, de hecho, a propósito de esa sensación que empieza a quedar en la gente que dice, bueno, ¿qué se hace entonces con el SAE? Mañana se inicia la postulación al periodo complementario de ese sistema de acceso a la educación, el cual se va a extender hasta el 22 de noviembre. Por lo tanto, se da en un escenario muy particular que también genera esa reacción que tiene que salir de alguna manera a contener desde el punto de vista ciudadano, por decirlo de alguna manera, Juan, el ministro, porque desde el punto de vista político, tú ya has seguido buena parte de este presupuesto. Todos los años uno podría decir,
pasa exactamente lo mismo, con una u otra partida. Los parlamentarios no tienen atribuciones para aumentar recursos, por ejemplo, por lo tanto lo que se hace en la tramitación es también marcar puntos políticos. Está recién en la sala de la Cámara, esto se puede recuperar en la sala del Senado, esto no está firme, no es que esto haya terminado así, pero efectivamente se van marcando puntos políticos en distintas partidas. Lo propio pasó también en defensa, que lo comentamos en los días previos con una intensa polémica asusada por los dichos del comandante en jefe del Ejército, y ayer la partida termina aprobándose. Claro, y cuando uno, a partir de ciertas conversaciones, va haciendo un poco de historia, claro, uno llega a la conclusión de que es el comandante en jefe del Ejército el que da la voz de alerta ante los medios de comunicación, pero son las mismas autoridades las que en comisiones públicas, en la subcomisión mixta, que es el primer trámite, ya alertaban de esto hace semanas atrás. Entonces, uno, claro, obligatoriamente tiene que volver sobre el registro para qué fue lo que se dijo, qué fue lo que se reconoció en ese momento, y ahí uno se va dando cuenta que finalmente son debates más o menos estériles, porque finalmente la ministra Maya Fernández estuvo toda la jornada ayer en el Congreso, conversó, dialogó, negoció, se podría decir, con muchas bancadas, fue ampliamente y transversalmente reconocida su presencia durante la jornada de ayer en la sala de la Cámara de Diputados. Es la única ministra que ha estado presente en esta parte del trámite del presupuesto, a excepción del ministro Álvaro Elizalde, que tiene que estar ahí. En todo caso, antes la habían criticado harto por no estar. El propio senador José Miguel Insulza dijo que no la había visto nunca, de alguna manera. Claro, lo que pasa es que esta es otra de las partes del trámite, y probablemente van a tener que volver a ir la próxima semana al Senado, y la subsiguiente a la comisión mixta. Aquí todavía nos queda por lo menos 2 semanas, sí, claro, de tramitación. Y finalmente se repusieron los recursos, se repuso el financiamiento, la polémica ha quedado prácticamente en nada porque se han mantenido los recursos que se propusieron. Vamos a escuchar a la secretaria de Estado, que por cierto no solamente fue valorada por los diputados, sino que además la escuchamos, fue aplaudida cuando ingresó a la oficina del ministro Álvaro Elizalde, porque pareciera ser que sí había una percepción de que iba a ser la partida más complicada, y finalmente logró el gobierno sortear este escenario. Escuchamos a la ministra Maya Fernández. Mire, yo creo que lo importante, y yo voy a insistir, es estar en el Congreso. Estuve todo el día, es poder conversar, explicar, compartir posiciones también. A veces no vamos a coincidir, pero yo creo que el ejercicio político pensando en el país es poder hacerlo, poder conversar, y como ven, hemos podido aprobar la partida de defensa. ¿Cómo sigue el resto del trámite? Los comités acordaron ayer sesionar hoy de 9 de la mañana hasta la medianoche con una pausa de 1 hora para almorzar. Y así se evita el escenario de la directora de presupuesto la semana pasada, que básicamente comió en el hemiciclo porque no pudo salir a poder almorzar. El viernes van a sesionar de 10 de la mañana a total despacho. Y lo que en un principio parecía, nos vamos a quedar de jueves a viernes hasta que amanezca, nos vamos a quedar de viernes a sábado hasta que amanezca. Lo complejo es que, por ejemplo, hoy lo primero va a ser continuar con el debate de la partida de obras públicas. Y hace un rato atrás les decía que lo más lento ha sido las intervenciones de los diputados. Fíjense que todavía hay 45 diputados inscritos para tomar la palabra esta mañana solo en la partida de obras públicas. Y es la partida número 12 de las 33 del presupuesto nacional. Luego, ojo, le sigue la partida de agricultura, la de bienes nacionales, la de trabajo y la de salud. Y este último es el otro buque insignia de la discusión. Tiene 317 indicaciones y a esta hora tiene 92 diputados inscritos. Es decir, a lo menos son 3 horas de debate antes de empezar a votar. Y ahí recién, en un horario incierto, la partida de salud será la partida 16 de 33. Pero fíjense que esto se vuelve más chistoso todavía, porque si uno entra a la plataforma pública del trabajo en sala de la Cámara de Diputados, en total, antes de siquiera votar, hay 880 inscritos para hablar. De aquí a que termine el trámite en la Cámara de Diputados, cada diputado tiene 2 minutos para hablar. Es decir, tenemos 1.600 minutos solo en escuchar muchas veces discursos que son o para las tribunas, donde no hay nadie, o para las redes sociales. O para sus zonas. Hay que recordar aquí, Juan,
que aquí el gobierno busca votos, aquí hay votos que son clave, es el momento de los parlamentarios para negociar recursos para sus zonas, para sus regiones, para sus distritos. Esto pasa siempre, es la ley más importante. La diferencia es que ahora hay 150 diputados y más senadores también, pero cuando habían 120... una vez que el presupuesto se tramitó durante absolutamente toda la noche, un día completo, la noche y el día siguiente. Perdón, y muchos más partidos también, porque antiguamente también claro. Yo creo que eso, claro, había algún orden en que uno o dos parlamentarios hablaban a nombre de toda la bancada, pero el hecho de que hoy día haya esta cantidad, esta diversidad, esta atomización de partidos políticos hace que cada cual quiera hablar más allá de las propias zonas. Claro, porque además, Juan, además de las partidas, que algunas de ellas son polémicas, lo que pasó con educación, que el gobierno va a tener que saber arreglar lo que pasó en la Cámara, en el Senado y ver cómo le va, porque finalmente es un triple revés el que sufre ayer con los diputados. Empiezan a surgir cosas en paralelo, en esta lógica de marcar ciertos puntos políticos, incluso con indicaciones que a juicio del gobierno, a juicio de otros actores, son inconstitucionales, como lo que tú nos contabas ayer de el test obligatorio de droga para el presidente y sus ministros, que todo el mundo decía, pero ¿por qué se aprobó en una glosa presupuestaria, por ejemplo? Claro, y eso es lo que el gobierno también ha defendido. ¿Por qué no pasar, en vez de una glosa presupuestaria, que básicamente es presupuestos para el próximo año? Es decir, bueno, que el presidente esté, bajo esta lógica, el Congreso lo que le dice es que el presidente solo el próximo año se haga un test de drogas, que solo el próximo año se suspenda el presupuesto que solo 2025. el próximo año. Claro, entonces ahí el gobierno dice, bueno, pero es que entonces vamos un paso más allá, arreglemos esto y hagamos un mecanismo finalmente permanente. Lo que pasa es que ya hay, hace 2 meses, un proyecto de test de drogas y que no ha avanzado y que evidentemente esta semana no va a avanzar y la próxima tampoco. Entonces, finalmente todos son puntos políticos, pero a la gente, claro, la gente no entiende el concepto de punto político cuando se le está diciendo se suspende el SAE. La gente piensa... No, claro. Se me suspende la postulación, me voy a quedar sin colegio. Y es ahí también el problema, que la gente tiene derecho a no entender de qué se trata el debate y escucha diputado tras diputado, diputado tras diputado, y es, bueno, ¿y a qué hora empiezan a decidir? Básicamente, todavía quedan 880 palabras por ser tomadas antes de votar. Claro, esto es el total de las partidas. No, sí, eso claro. Entonces, por lo menos en la partida de salud, que es otro de los temas importantes, la plata para los trasplantes, la plata para los servicios de salud, la plata para la subsecretaría, para las redes asistenciales, por lo menos vamos a tener unas 3 horas de debate antes de siquiera empezar a votar cada una de las 317 indicaciones. Ya, pero uno diría, es imposible votar una ley tan grande también en menos tiempo, si el proceso siempre es igual, pero me parece relevante lo que planteas tú, que cuando esto va paso a paso y ayer lo que se determina es que se suspende el sistema de admisión escolar, se aprueba que los estudiantes sancionados por conductas gravísimas no puedan acceder a la gratuidad y además se rechazan los recursos para los servicios locales de educación, tal como dices tú, la ciudadanía tiene todo el derecho a, de alguna manera, empanicarse en una situación que es tan sensible, pero hay que decir que estos cambios se tienen que visar todavía en el Senado y de ahí que el Ministerio de Educación llame a la tranquilidad, más allá de que este es un revés evidente para el Mineduc ayer en la Cámara de Diputados. Juan Espinosa, gracias por todo el trabajo, que te vaya muy bien. Buenos días, Juan. Buen día. Bueno.